Buenas tardes, amigas y amigos de Chabelas y buenas tardes. Hoy día quisiera hablar acerca de una persona que tuvo una gran influencia en mi vida y que fue el padre Jorge Álvarez Calderón. Lo primero que quisiera contar es cómo lo conocí. Lo conocí en una reunión de seminaristas de distintas diócesis de Puno, de Ica, de Cajamarca, de Piura. A mí me invitó José Seminario, que después fue sacerdote, y Lucho Ceballos, que después fue abogado y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Y a ellos los había invitado Manuel Basalo, que fue sacerdote en Puno. Fue bien interesante, bien importante, muy significativo, porque cuando yo llegué encontré unos 20 jóvenes sentados alrededor y luego llegó el padre Jorge, un hombre joven, ya con una calvicie comenzando y muy sonriente, con un rostro muy amplio, muy abierto, muy claro. Se notaba una gran transparencia en esa persona. Y comenzamos a presentarnos uno por uno, y en ese tiempo yo trabajaba en la fábrica de textiles Cubiza, en Avenida Francisco Pizarro, cuadra 9 del RIMAC, y entonces yo conté que yo trabajaba ahí, y digo, pero todavía no cumplo 3 meses. Y el padre inmediatamente dijo, o sea, todavía no canta de victoria. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el gobierno de Velasco Alvarado, porque era 1973, cuando yo he conocido al padre en esa reunión, la estabilidad laboral se conseguía a los 3 meses. Después de 3 meses ya tenía estabilidad laboral, no es como hoy día tan precario. Bueno, lo que me llamó la atención del padre fue después, en las nuevas reuniones, celebraciones, retiros espirituales, cómo él iba siempre a la profundidad de las cosas, a la profundidad de las personas. Era un pastor, era un acompañante, era un hombre que te cuestionaba, que te inquietaba, que siempre te daba interpelaciones para ir adelante. Nunca te dejaba indiferente, no iba a la superficie, no iba a las cosas que hacer, sino a aquello que tú debías ser, pensar y sentir. A eso iba él. El padre influyó en muchísimas personas, ¿no? Sacerdotes, laicos, obispos, y a mí me acompañó después en mi vida familiar, cuando decidí contraer matrimonio, él lo ha celebrado, y luego con mis hijos en mi vida familiar, en la vida política, cuando decidí entrar en la militancia política, también me acompañó, y luego en la gestión pública, cuando tenido puestos en la administración pública, él también ha sido un acompañante, ¿no? Yo quisiera hoy día hablar sobre él. ¿Por qué? Porque creo que personas influyen en personas, y eso nosotros tenemos que saberlo. Agradecer su influencia en mi vida, en la vida de muchos, en la vida de la Iglesia en el Perú y en la vida en conjunto del país. También creo en la vida social. Él tenía siempre una voz que decir, y en el movimiento sacerdotal ONIS también una voz muy importante. Ese movimiento sacerdotal fue muy importante no solo para la Iglesia Católica en el Perú, sino en América Latina y también para la vida política del país. Muchas gracias, amigos y amigas de Chabelas y buenas tardes, por el seguimiento que nos hacen.